Seguimos en este Vigo a debate hablando de la situación económica, de cómo nos está afectando a todos. Habló Monse de Comisiones Obreras en último lugar y por alusiones. A ver, tanto Bea como Jorge, podéis apuntar lo que queráis. No, bueno, un poco comentar lo que estabas diciendo. Un problema social que está habiendo muy grave de problemas para la hora de las comidas, suicidios. Pero bueno, yo también te voy a hacer una reflexión porque los suicidios se ocultan. Pero en los suicidios no hay empresarios ni autónomos, porque yo conozco a unos que otros, por no poder sobrevivir tampoco ellos, con la presión. Esto es un problema social y no hay diferencia entre empresarios y trabajadores, porque parece que el empresario somos superwoman, podemos aguantarlo todo, somos Spidermans, ¿vale? Porque yo veo muchos compañeros empresarios que muchos están a tratamiento psiquiátrico con cierta medicación para poder dormir también. No es un tema social que solo sea a unos y otros, y además me parece un poco duro que al empresario nunca se le tenga en cuenta, ¿no? Parece que somos los malos siempre de la película, ¿no? Y evidentemente que es una tristeza, evidentemente que nadie puede pasar hambre, pero esto es un tema social, no la culpa de las empresas. Cuidado que estamos haciendo nosotros como sociedad, que estamos haciendo desde los gobiernos. Cuidado, esto es un tema social, ¿vale? Y por suerte, en España tenemos unos grandes mecanismos. Tenemos un Cáritas, un banco de alimentos, tenemos un montón de organizaciones, fundaciones, ONGs que ayudan a mucha gente. Entonces, ¿que no debería de existir? ¿Que ningún niño no podría tener un yogur para comer en su casa? Evidentemente. Pero ¿la culpa siempre es del empresario o es un problema social que tenemos que entre todos empezar a pensar? ¿Qué tipo de educación, qué tipo de consumismo tenemos? ¿Por qué no puedo pagar una hipoteca? ¿Te has planteado si suben los tipos, que todos sabíamos que algún día subirían los tipos, ¿lo podrías pagar o no? ¿Vale? ¿Hasta qué punto las familias se endeudan también? Y empresas, porque las empresas también les suponen el tipo de interés y ahora también tienen que pagar las hipotecas de sus naves. Y si no las has preveído y has tenido que tener beneficios anteriores, porque muchos sobrevivimos al COVID, porque hemos tenido un pequeño colchón para poder sobrevivir y nos decís que ese colchón se tiene que desaparecer, porque tenemos que asumir también la responsabilidad de un problema global y económico. Entonces, si después hay otra situación de crisis, cerramos, ¿no? Porque entonces ya hemos tenido que sacar el colchón, porque no podemos tener beneficios tampoco. Porque si no hubiéramos tenido esos beneficios, en época COVID, ¿qué hubiera pasado? Porque nos ayudaron a ciertos sectores, pero el sector industrial nos ayudó a alguien en plena COVID. Pues no, y yo pagaba los salarios todos los meses a todo el mundo. Y gente se quejaba de que también quería que les subieran los salarios. Entonces yo creo que a veces hay que hacer reflexiones un poco más aperturistas y hacer una reflexión más social, ¿no? Y yo creo que siempre echarle la responsabilidad de todo al tejido empresarial, que no deja de ser familias y que se levantan cada día pensando cómo voy a sobrevivir al día siguiente, no solo es un tema de trabajadores. Pero, bueno, un poco... Sí. Na miña intervención dicen por eso é importante que estamos nun momento coyuntural necesario chegar a un acordo. Non foi excluyente, foi explicar a outra situación, por eso temos que chegar, e ademais tamén dicen que estábamos falando duns anos, falando hasta o 24 para ver como sigue esta situación. Non era excluyente, era sencillamente para que vésedes tamén a realidade que a que máis temos que os sindicatos, paseime dos 30, as que máis temos que cuidar os sindicatos, que son as persoas que menos teñen, pero non era excluyente e sabemos o que está sucedendo con esa parte tamén. Por eso temos que sentarnos, por eso é de agradecer que estar as dúas partes aquí e que teñamos unha conversación o máis constructiva posible. A ver, Ernesto, tamén Sí, que... no, a ver, yo lo decía al principio, es decir, las organizaciones sindicales no estamos en contra de las empresas. No, es decir, porque si no, no habría mundo del trabajo. Esto es una economía que es como la merluza que se muerde la cola, ¿no? Y me lo vais a permitir. Quizás vosotros estáis más cerca de los problemas como empresarios, ¿no? O como pequeños empresarios o autónomos, pero a lo mejor la cabeza de vuestra patronal está a lo mejor muy lejos de los intereses objetivos que tenéis.
Y lo digo porque las grandes patronales, al fin y al cabo, se sientan, acuerdan, pero sí es cierto que quienes representan las grandes patronales en este país, yo hablo de la banca, de la industria, de las grandes. Y yo me pregunto, porque en este país vivimos todos y todas, ¿no? Al fin y al cabo somos personas, ¿no? Y yo digo, la responsabilidad social en la época de crisis, de cuando hay daños sociales importantes, como llevamos padeciendo, primero desde el 2008, después con la pandemia y ahora con esto, digo, ¿y dónde está la responsabilidad social de las empresas? Y sobre todo, en este caso, de las grandes empresas, porque hay un efecto dominó. Pero nosotros estamos hablando del día a día, del mundo real, del conjunto de la sociedad, de los y las trabajadores. Claro que los gobiernos tienen su responsabilidad, evidentemente. Nosotros le exigimos a los gobiernos, al nacional, al autonómico y a cualquier tipo de administración que tiene que haber colchón, que tiene que ampliarse el abanico de la protección social. Y objetivamente, creo que efectivamente los pequeños autónomos van a padecer esta situación, porque si hay una caída del consumo, quien a mi juicio la va a sufrir de manera directa son los pequeños autónomos. Yo no sé si a lo mejor en ese modelo objetivo las grandes patronales pues piensan por abajo o solo piensan por arriba, pero nosotros sí que pensamos en el conjunto de la sociedad, de los que tienen trabajo, de los que no tienen trabajo y de esas situaciones dramáticas que existen en la inmensa mayoría. Y para eso hay que ampliar protección social, hay que hacer un reconocimiento real a la inflación en los salarios, hay que ampliar la dependencia y eso se hace básicamente desde lo público, desde los gobiernos, con políticas cercanas a las personas. Lo que no puede ser que ocurra, como ha ocurrido ya en las anteriores crisis, que haya un trasvase de la renta de la inmensa mayoría hacia unos poquitos y que eso continúe así. Porque eso si continúa así y si se abandonan todos estos temas, lógicamente como sociedad tendremos muchísimos más problemas. Jorge. Bueno, me resulta difícil sumar cosas a lo que ya dijo Beatriz, ¿no? Yo creo que debería optar a la presidencia de la CEP cuanto antes. Pero vamos a ver, yo sé que no es el objetivo ni de Ernesto ni de Montse, porque los conozco bien, de tratar de trasladarnos una imagen de insensibilidad empresarial con respecto a lo que están padeciendo los ciudadanos. No somos insensibles. Nosotros tenemos hijos, tenemos trabajadores, tenemos primos y algunos tenemos nietos que queremos que sigan en este territorio muchos años y son trabajadores. Por tanto, no se nos puede acusar de esa insensibilidad porque no la tenemos. Yo no puedo hablar por COE, yo hablo por la Confederación de Empresarios de Pontevedra y ya tengo bastante. Y ahí no están las grandes empresas. Ahí están las empresas que todos los días nos preguntan cómo pueden salir adelante, cómo van a abordar la financiación que tienen con los créditos ICO y poder pagarlo ahora, cómo le va a afectar la subida a su inversión, a la que no estaba planificado que subieran los tipos de interés y que de pronto, porque apuesta por la empresa, que es empresario y trabajadores, pues se ha metido en una inversión de unas naves y de pronto le suben los tipos de interés en una inversión de $500.000 euros. ¿Estaban planificados los tipos de interés? ¿Alguno de nosotros estuvo en alguna jornada el año pasado de algún gran economista en Vigo que nos dijo que los tipos de interés iban a estar planos durante muchos años? Porque eso pasó aquí el año pasado. Por tanto, ese es el escenario que nuestros empresarios pequeños, es en los que me quedo, pequeños, medianos, han trasladado para este año. Las han pasado muy duras en estos 2 años. Todos, cuando hablo de empresarios hablo de empresa y de trabajadores. Y hay que destacar, y lo he hecho públicamente, el compromiso que han tenido los trabajadores con las empresas en unos momentos durísimos de COVID, que viene a agravarse con un momento durísimo de logística, de falta de materiales y de todo. Eso hay que destacarlo. Pero, hombre, la responsabilidad no puede caer solo en la empresa. El empresario
no sabe, al igual que un ciudadano, qué va a pasar dentro de un mes. No se le puede cargar la responsabilidad de que pueda prever qué va a pasar con los tipos de interés, si Stellantis fabrica o no fabrica. Vamos a ver, cuando grandes empresas del mundo del motor no son capaces de prever casi por falta de materiales qué va a pasar el mes que viene, le estamos pidiendo a los empresarios que sean, como decía Beatriz, Superwoman o Superman, y que puedan con todo, y que de pronto se sienten a negociar, alguien se sienta a negociar, ellos los pequeños no se sientan, y que la negociación dé un 9%, es que no puede, y no ha tenido ninguna capacidad, y es un hombre o mujer tremendamente sensibilizado con sus trabajadores. Estoy totalmente de acuerdo. Y después, y por último, yo no voy a quitarle ni un ápice de responsabilidad al gobierno, a este y al europeo, bueno, a todos, pero fundamentalmente a aquellos que pueden legislar. No se puede estar diciendo, está muy bien negar la bajada de impuestos del IVA durante mucho tiempo y al cabo de 2 meses bajarla. Está muy bien negar durante mucho tiempo la bajada o la deflactación de las tarifas de IRPF y de pronto bajarlas. Es decir, esto, cuando uno mira para arriba, dice, ¿quién manda aquí? ¿Qué está pasando? Hombre, decir que la bajada del IVA es una gran medida para ayudar a las empresas es no saber que el IVA es deducible. Y por tanto, la bajada del IVA en el gas o en la electricidad no ha afectado para nada a las empresas, sí a los ciudadanos y es una buena medida. Pero ojo, esa bajada acompañada de una limitación al precio del gas, de un Real Decreto de abril, ha hecho, y lo sabéis perfectamente, que muchas de nuestras pequeñas empresas que pagaban 50 o 5.000 o 100.000 euros el año pasado, en el mes de julio, le llegue un recargo por la compensación del gas de más de 240.000. Es decir, están pagando tanto de compensación por el Real Decreto como de consumo. Esto lo sabían. En algún sitio nos dijeron cómo se calcula. Entonces, ¿qué hace ese empresario el mes que viene? ¿Que vuelve a la leña? ¿Qué hace? ¿Qué tiene en sus manos? Y es el gobierno el que está legislando con esto. Entonces, hombre, yo creo que tiene una gran responsabilidad y, sobre todo, el gobierno de la Unión Europea muchísimo más, en decirles cuál es el camino por el cual quieren apostar, pero que no sea responsabilidad todo del pequeño empresario, porque creo que es injusto. Estamos en la recta final del debate y precisamente quería entrar ahí, en lo que pueden hacer los gobiernos de todo signo. Hablando de economistas, he escuchado a alguno diciendo que si Europa marca una tendencia es muy difícil que un gobierno nacional o autonómico cambie en esa tendencia, que Europa es la primera que tiene que mover ficha, pero se han tomado una serie de medidas, como ayer el presidente de la Xunta anunciaba esa rebaja en el IRPF, estas medidas que parece del gobierno central que van a ampliar fiscalmente en próximos días. Y bueno, ya que estáis aquí, os puedo preguntar, ¿vosotros qué haríais o qué creéis que lo que se está haciendo va bien, va por el mal camino? Monse. ¿Última intervención? Sí, Vale, pues pero luego entrame en otra, ¿eh? No, pero ¿cómo? No, digo que quieres responder o... No, si última intervención, quería sumar un par de cosas. Ah, sí, suma. Vale. No sé si será la última, eso no lo sabemos. Ah, vale. Como sindicatos, nos decimos que ten que haber, chámese como se chame, pacto de rentas pode ser unha palabra de hai moitos anos, con mellor hai que mudar, etc. Pero si repito que teñen que volver a sentarse para falar de como buscar unha solución entre todos e todas para sair desta situación de crise. Agora ben, ten que pasar porque a parte patronal e a parte sindical nos sentemos a falar de salarios. Ben, o tema a nivel da publicidade esta, como se fixo onte desde a Xunta de Galicia, o que non se comentaba, é que moi ben queren baixar o IRPF, pero tamén yo vai a baixar os que máis gañan. E neste momento o que hai que poñer encima da mesa é diñeiro para os que menos teñen poder coller e aguantar este momento difícil. Por eso, cando decides que as empresas pequenas, nós cando falamos de beneficios, que o que hai que repartirse neste momento que estamos a vivir. E se me deixas despois pecho ou agora. Vale. Nada. Pues si vas así de breve, sí, da tempo a outra. Vale. Beatriz, ¿qué le pedirías a los gobiernos?
¿Qué pueden hacer para mejorar vuestra situación? Un poco lo que se comentaba de la segmentación, de función del tipo de empresa, me parece un planteamiento de lo más interesante. No se puede tratar a una gran empresa, a una microempresa, a una mediana empresa de la misma forma, ¿no? Y en esas medidas sociales también tendría que tenerse en cuenta. Reducción del IRPF. Se está hablando, es que yo a lo mejor no estoy tan al día de la noticia, pero se está hablando de tramos por debajo de los 36.000 euros. Sí. Entonces yo entiendo que sí que se va a repercutir en las familias, ¿no? Yo creo que actualmente seguir metiendo presión a las empresas no es el momento. Estamos bastante al límite actualmente por toda la situación que se está viviendo en materia prima, energética, dificultades de vender mercados exteriores. Y si no tuviéramos tenido beneficios y fuéramos empresas cautas y tuviéramos un colchón, es lo que digo, no estaríamos sobreviviendo desde 2020 y lo que la está sucediendo hoy en día. Yo me levanto cada casi semana con noticias o correos de tus proveedores principales diciéndote subida de precios. Y tu cliente que te dice, pero es que a mí yo no me puedo subir el precio. Todos estamos bajando el margen para poder sobrevivir. Entonces yo creo que hay que hacer otros planteamientos, como comentábamos, desde otros puntos. Ernesto, medidas que se pueden tomar. Bueno, yo lo decía al principio, a quien hay que proteger son a los más débiles, ¿no? Lo decía. Es decir, a mí me parece que efectivamente una medida de bajada del IRPF a las rentas más bajas es una medida importante en este momento. Claro, lo que pasa es que eso se extrapola a las rentas más altas y entonces ahí sí que hay un problema. Es decir, hay un problema. Las rentas más altas dejan de pagar, evidentemente, y eso se va a reflejar de alguna medida en los servicios públicos. Entonces, a mí me parece populista lo que se está haciendo, objetivamente. Populista, quizás porque también hay unas elecciones en ciernes y todo el mundo tiene intereses. Pero dentro de esas medidas populistas, objetivamente, a quien nos sacuden el bolsillo siempre es a los mismos, porque la medida no tiene nada que ver en una bajada de rentas para rentas de menos de 35.000 euros y lo que represente sobre una renta de 70.000, 80.000, 120.000 o 200.000 euros. No hablamos de lo mismo. Y sí tiene un efecto importante eso, que no es de protección a las rentas más bajas y cubrir al mismo tiempo servicios que son esenciales, sobre todo en este momento. Y yo puedo entender, claro que lo entiendo, que efectivamente pues, hay empresas responsables, ¿cómo no las va a haber? Eso es así. Pero bueno, al final lo que no se puede, es decir, cuando se habla de que una empresa tiene que estar capitalizada, porque claro, la economía es lo que es, y efectivamente hay dientes de sierra, pero bueno, también es cierto, y no hablo de los autónomos, evidentemente, pero también cuando se escenificó la crisis del 2008, aquí todo el mundo repartió beneficios, Es decir, no se capitalizaron las empresas, es decir, se ganaba dinero y vengan los accionistas, venga tal, a repartir, eso sí, se negaba la mayor. Subidas de salario, no. Lo que se produjo fue una devaluación salarial brutal, que se suma a este nuevo escenario, a la pandemia y a la falta de reconocimiento de los incrementos salariales. Porque yo lo decía al principio, la ley, tal y como está configurada, y el primer elemento es la negociación de las partes. Pero no es menos cierto que cuando una empresa, desgraciadamente, tiene problemas, porque hay empresas que efectivamente pueden tener problemas, pero hay herramientas para darle tratamiento a esos problemas. Y como decía Monse, cuando una organización sindical como la nuestra se sienta y tiene que hablar de problemas objetivos, sabe temporalizar eso en ese tiempo objetivo. Pero cuando fue en el 2008 y se le dio ese tratamiento al problema, se quedó consolidado. Es decir, no era temporal, quedó consolidado. Entonces, bueno, seamos serios todos. Nos quedan 2 minutos. A ver, Jorge y Monse, para acabar.
Bueno, yo lo que pediría a los gobiernos son certezas, es decir, que nos digan cuál es el camino por el cual vamos a ir. Lo que no se puede es estar, posiblemente sea muy mala política, la de estar año a año subiendo el salario mínimo, porque eso genera incertidumbre. ¿Por qué no pactamos 3 años de recorrido? Si lo que tenemos ahora es un problema coyuntural, con una inflación disparada, ¿por qué esa situación coyuntural de salarios no la resolvemos con una medida coyuntural y que no sea estructural y, por tanto, este año se suba y eso quede consolidado el año que viene? Si el año que viene, tal como nos están diciendo, el PIB no va a llegar al 2%, esta no va a ser la inflación, pero los salarios quedarán consolidados. Por tanto, yo creo que a medidas coyunturales, soluciones coyunturales, situaciones coyunturales, soluciones coyunturales, y a las estructurales, estructurales, largo plazo. Eso es lo que cualquiera pediría en su empresa. Desde el punto de vista de las herramientas que las empresas tienen a su disposición, Ernesto, muy pocas. Muy pocas, porque en estos momentos las empresas están fuertemente endeudadas por los 2 años y medio que llevamos. Y nuestro amigo del Banco de España, siguiendo una normativa europea, está calificando el riesgo probable de las empresas en función del sector, no de su cuenta de explotación ni de sus beneficios, no. Tú eres del sector de las agencias de viajes, eres de dudoso y por tanto has de dotar el 100% del crédito. ¿Sabéis lo que están respondiendo algunos bancos a las empresas que quieren renovar el crédito? Que no pueden, que no se lo van a renovar porque le cuesta mucho. ¿Qué situación? ¿En qué situación queda esa empresa de 15 trabajadores? ¿En qué situación? ¿Qué herramientas tiene? Y, por último, si se están detectando que hay empresas que hacen mal las cosas, los estados tienen herramientas suficientes y legislación más que abundante, 800.000 páginas de reales decretos, BOEs y demás al año, como para actuar sobre esas empresas. Pero que esas, que son una inmensa minoría, no contaminen la verdadera actividad empresarial de todos los días, que están haciendo bien las cosas, no están repartiendo beneficios, porque muchas son empresas familiares que ni los reparten, lo dejan en reserva, solo hay que ver la evolución de los balances del Banco de España. Ahora, no estamos hablando de empresas de 6.000, 10.000, 40.000 trabajadores, estamos hablando de lo que tenemos en nuestro territorio, 25, 50, 90 o 5. Esa es la realidad a la que se enfrenta y esa es la realidad que yo quiero transmitir. 30 segundos y finiquitamos. Lo siento, Monse, quedamos contentos en tempo. Ben, por un comentario que se fixo antes, simplemente porque axuda a situarnos en relación aos ONGs, nos desde os sindicatos decimos que decimos e o temos claro que un das patas do benestar do país ten que pasar polos do estado de benestar ten que pasar por asuntos sociais e asuntos sociais é parte da administración do goberno e para eso é importante o tema dos impostos. Entón, para acabar positivamente, primeiro, decir que nos temos que sentar e negociar varios convenios que están pendentes aquí, despois tomamos un café e hai que negocialos. E segundo, hai un economista desta cidade que me encanta, que se chama Antón Costas, ademais agora ten un cargo a nivel nacional, institucional, que outro día nunha xuntanza dixo algo moi importante que nós estamos acostumados a que en momentos de calamidade vexamos que o futuro vai a ser negativo, que todo vai a ser malo, pero que a historia nos demostra que facendo ben as cousas o futuro pode darnos moitas oportunidades. Entón, quero acabar como empezou Jorge, se me permitides, e poñamos a base para un futuro bo que é o que necesitamos e sobre todo neste momento. Pues aquí lo tenemos que dejar. Esto ya ves que podía continuar. Así que Ernesto, Monse, Beatriz y Jorge, muchas gracias a los 4 por estar aquí con nosotros. A vosotros, buenas tardes. Y nosotros la semana que viene más Viva Debate, os esperamos. Adiós.